Alabado sea tu nombre, Señor. Mis hermanos, ¿qué hay que hacer? Hay que correr hacia Él, ¿no? Hay que correr hacia Él. Él es el que tiene la respuesta para todos nosotros, mis hermanos. Alabado sea nuestro Señor. Amén. Vamos a platicar con Él una vez más. Señor, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por ser quien eres, Señor. Padre, tu deseo es que seamos honestos, sinceros contigo, Señor. Y el día de hoy, Señor, venimos con el corazón en la mano, Señor. Listos, Señor, para postrarnos delante de ti, Señor. Hacer aquello que quizás nos has dicho muchas veces que hagamos y no lo hemos hecho, Señor. Quizás, Señor, nos has dicho que empecemos a hacer algo y no lo hemos hecho, Señor. Del día de hoy, Señor, queremos ser todos obedientes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes de A a Z, Señor. Que no te faltemos absolutamente en nada, Señor. Pero para eso necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Quizás, Señor, nos vas a decir algo que ya sabemos, pero ayúdanos, Señor, porque siempre hay algo que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a concentrarnos, Señor, en lo que tú tienes esta mañana, Señor, para nuestras vidas. Y que tu palabra, Señor, pues nos transforme, Señor, en tu imagen, Señor. Pedimos esto, Señor, y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén, amén. Aplauso a nuestro Señor. Ahora sí, mis hermanos, pueden salir de sus sillas y saludarse y platicar y abrazarse. Bueno, vamos a darle otro aplauso a nuestro Señor. ¿Por qué no? Claro que sí. Bueno, nada más me queda preguntar si tienen hambre de la palabra de Dios, ¿sí? Qué bueno, algunos de ustedes ya desayunaron. Bueno, eso es lo físico. Por ahí está el pan dulce, se acaba de inaugurar la cocina. Ok, gracias a Dios. Un aplauso a Él, ¿por qué no? Porque ya movimos todo lo que es pues los refrigerios, ¿no? Para aquel lado y gloria a Dios que pues nuestro hermano Lucio ya casi termina ahí. Vamos a darle un aplauso. Allá está, mírenlo, bien paradito allá atrás, Lucio. Okay. Y
Dios le puso en su corazón hacer esto para la casa de Dios y pues bien agradecido que está el Señor y yo creo que todos nosotros también, porque esta es la casa de Él, la casa de nosotros. Amén. Muy bien. Bueno, me contestaron que tenían hambre de la palabra de Dios, ¿ok? Yo también. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con esto, ¿ok? La pregunta es, ¿cómo les fue de agua? ¿Ok? Algunos a lo mejor viven por aquel lado de allá, cerca de Los Fresnos, San Benito, como es el caso de la familia Dávila, que ya les pregunté, y todo bien, están en tierra alta, si se puede decir así, ¿verdad? Pero miren, para que vean ahí, si pueden apagar las luces por ahí para que se vea mejor, para que vean exactamente qué fue lo que sucedió. Y así es como nosotros veíamos, porque andábamos fuera, mi esposo y yo, el viernes llegamos a las 5 de la tarde y vimos todo esto y no lo podíamos creer. Quizás ustedes no manejaron para allá, pero si manejan el día de hoy, van a ver eso todavía. Quizás el agua un poquito más abajo, no sé, pero es triste. Es triste mismo. Wow. En todos los años que he vivido aquí, nunca había visto algo así. Pero bueno, ahí está, mis hermanos. Muy bien. Quizás algunos pensaron, bueno, es el segundo diluvio, ¿no? Pueden prender la luz ya mismo porque no los veo. Pero déjenme decirles que no es así, porque la Biblia dice que no va a haber un segundo diluvio. ¿Okay? Es por eso que Dios hizo un pacto con Noé en aquel entonces, hizo un pacto con toda la humanidad que jamás inundaría la tierra otra vez. Y para eso, cuando usted y yo vemos un arco iris en el cielo, esa es la señal, para que nosotros nos acordemos que eso fue lo que sucedió, porque en aquel entonces la gente estaba bien descarriada y la única persona que encontró que realmente temía al Señor y era reverente a Él, pues fue a él, a Noé. ¿Okay? Entonces ahorita vemos la gente que está, pero si bien descarriada por todos lados. Entonces no nos asombremos que quizás esto, pues no, claro, no es diluvio, mis hermanos, pero son avisos del Señor quizás, porque todo lo que pasa bajo la tierra, Dios lo permite por alguna razón. Amén. Y tiene un propósito. Entonces, ahí está, ¿no? Esto fue lo que sucedió. Mi esposa y yo veníamos manejando de Houston la semana pasada. Fuimos allá para su chequeo de ojo. Cada 6 meses vamos por el cáncer que tuvo, ¿verdad? Pero debido a las inclemencias del tiempo no pudimos regresar cuando nosotros teníamos planeado regresar, que fue el jueves. Entonces nos tuvimos que quedar un día más y tuvimos que mejor irnos de Houston a San Antonio, porque todo iba para la costa, todo iba para Houston, ¿okay? Y entonces pues nos hospedamos allá y ya regresamos hasta el viernes. Pero con lágrimas, mi esposa tomó video de todo eso y asombrados, se puede decir así, porque nunca habíamos visto algo así. Y empezamos a orar con lágrimas en los ojos. Porque hay familias que les tocó el agua hasta dentro de sus casas. Y quizás, pues en otros lados, ¿verdad? Hemos visto esto en la televisión, que pasa en otros estados, pero nunca pensamos que nos puede tocar tan cerca, ¿no es cierto? Y esta vez nos tocó bien cerquita. Entonces, ¿qué aprendemos de circunstancias como estas? Aprendemos lo siguiente, que en cualquier momento, mis hermanos, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede suceder. Y es por eso que hay que estar bien preparados todo el tiempo, bien preparados. Por eso les preguntaba, ¿tienen hambre de la palabra de Dios? Y ustedes me dijeron, sí. Tenemos que estar bien preparados y estar bien con el Señor todo el tiempo, ¿verdad? Llenos de fe, creyendo en Él
y también con ese temor reverente a Él, ¿verdad? Y quizás se pregunte eso, ¿por qué la fe? ¿Por qué ese temor reverente? ¿Por qué hay que estar preparados así de esta manera? Porque mis hermanos, la fe es lo que nos va a sustentar en situaciones como esta. La fe es la que nos va a cargar, si se puede decir, nos va a fortalecer, ¿verdad? A todos nosotros en situaciones como esta que nuestros vecinos de Harlingen acaba de pasar, los de San Benito, los de los Fresnos, a todos ellos les tocó y a nosotros no, ¿verdad? Por eso que el tema de hoy se titula Fe inquebrantable. Entonces el día de hoy quiero hablarles de otro personaje bíblico que quizás usted ya ha oído de él. Y para mí, en mi opinión personal, no hay otra persona que realmente ha tenido tanta fe. Estoy hablando de personajes bíblicos, ¿verdad? Aparte de David. Y claro, Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Pero estoy hablando de Job, que no sé si usted ha escuchado, ¿verdad? Acerca de Job. Y quizás se pregunte, bueno, ¿quién era Job? ¿O quién es Job? Bueno, la Biblia dice que era un hombre que estaba completamente lleno de fe, íntegro en su forma de vivir, recto, temeroso de Dios y apartado completamente del mal. ¿Okay? Vamos a leer, ¿verdad? Aquí es donde abrimos las Biblias y espero que la haya traído porque en sí, pues si viene a la casa de Dios, y no voy a hacer un sermón acerca de la Biblia, pero ¿quién trajo sus Biblias? Levántelas, porque esta es la palabra de Dios. ¿Okay? No dejen que yo me equivoque y después les diga otras cosas, porque soy humano, me equivoco. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Job. ¿Okay? Capítulo 1, el verso número 1. 1:1. ¿Okay? Y esta es la nueva versión internacional. Dice, en la región de Uz había un hombre íntegro e intachable que temía a Dios y vivía, fíjense, apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. ¿Qué más acerca de Job? Bueno, estaba casado, no soltero, casado. Dice la Biblia que tenía 7 hijos y fue un hombre con mucha riqueza. Dios lo bendijo de esa manera. Dios puede bendecirnos de diferentes maneras, con salud, pero era una persona muy rica. Y la Biblia nos dice que un día Satanás se presentó delante de Dios. Y Dios le preguntó a Satanás qué pensaba acerca de su siervo Job. ¿Okay? Y Satanás, como suele hacerlo, le apuntó, le acusó, porque él es el acusador. Acusó a Job de que él solamente honraba a Dios porque pues Dios lo había bendecido de esa manera, con muchas riquezas. Y entonces Dios permitió a Satanás que pusiera a prueba a Job para demostrar la devoción que tenía, para que demostrara que realmente no era así, que realmente, ¿verdad?, había algo profundo, diferente en este varón, Job, ¿verdad?, la profundidad de su devoción, de su fe. Entonces le permitió todo menos que le quitara la vida. Ya ve cómo Dios tiene control sobre Satanás. ¿Okay? Él le dijo que lo pusiera a prueba, ¿verdad? Le permitió que le quitara todas sus riquezas, sus hijos, fíjese, sus posesiones, y que lo afligiera, ¿verdad? También con salud, ¿verdad? Que lo afligiera física y emocionalmente. Y así fue como Job se cubrió de esa enfermedad, que le salieron granos, ¿verdad? Por toda la piel, por todo el cuerpo, ¿verdad? Desde la planta de sus pies hasta la coronilla, ¿verdad? Y mucha hinchazón, mucha picazón, ¿verdad? ¿Y quién de nosotros, ¿verdad? Cuando algo nos da comezón, hasta nos desesperamos, ¿no es cierto? Imagínense todo el cuerpo, ¿okay? Entonces hasta dice la Biblia que su cambio físicamente, o sea, su físico cambió, ¿verdad? De lo hinchado y de lo afectado que estaba físicamente y emocionalmente también. Y por si eso no fuera poco, sus amigos, entre comillas, ¿verdad?, vinieron y lo empezaron a acusar falsamente de que quizás había pecado,
había hecho algo malo, ¿verdad? Y que por eso estaba recibiendo este castigo de Dios. Y a pesar, fíjense, de cuestionar y de lamentarse con Dios, Job siempre mantuvo, ¿verdad?, su fe en Él. Y eso lo vamos a ver. Por eso es que les dije, lean el libro de Job para que estén más familiarizados con lo que voy a hablar el día de hoy. Entonces, al final, Dios bendijo a Job y lo restauró de todo lo perdido, pues todo lo que perdió. Hasta incluso la Biblia dice que le dio el doble de lo que ya tenía antes. Y así es nuestro Señor. Así es como recompensa cuando ve fidelidad en una persona. Entonces, mis hermanos, cualquier otra persona si hubiera pasado por esto, déjenme decirles, pues probablemente hubiera caído en depresión. Imagínense, no nada más perder todas sus posesiones, como quiera eso es material, mis hermanos, ¿okay? Pero perder los hijos, la vida no tiene precio, mis hermanos. Cualquier persona pues hubiera caído en depresión, y si no, pues déjenme decir, es para volverse locos cuando pierde uno miembros de su familia, y todos, ¿okay? Es para quitarse la vida. Sin embargo, Job no lo hizo. Entonces la pregunta es esta: ¿qué aprendemos de Job? ¿Okay? Y también en relación con todas estas fotos que pasamos, porque cualquier cosa puede suceder. Entonces vamos a empezar a escribir. Y se pueden sacar bastantes cosas, bastantes puntos de la vida de Job. Se puede hacer una serie de mensajes, pero voy a entrar y voy a salir. Número 1. ¿Qué aprendemos de Job? Que una fe fuerte, inquebrantable, nos mantiene firmes. Y voy a recalcar esto, mis hermanos, en cualquier circunstancia. Porque eso es lo que requiere Dios para obrar. La fe. Así lo demostró Jesús con todas aquellas personas que sanaba. Decía, tu fe te ha sanado. Entonces, fíjense, Job lo tenía absolutamente todo: esposa, hijos. En sí, tenía toda una familia bella, así como todos nosotros tenemos una familia. Contaba con buena salud, mis hermanos, con bastante dinero. Entonces, para él, mis hermanos, pues realmente estaba todo color de rosa, si se puede decir así. Todo tranquilo, ¿no? Como nosotros queremos que esté en nuestra vida con nuestra familia. Pero en un solo día, fíjese, en un solo día llegaron los problemas. No nada más uno, varios, uno tras otro. Entonces, en un solo día, lo que realmente estaba color de rosa, todo se transformó en sufrimiento. En un solo día lo perdió absolutamente todo. Y duele, ¿no es cierto? Duele. Es difícil imaginar perder todo lo que tenemos en un solo día. Propiedad, posesiones, incluso hasta hijos. La mayoría de los hombres, vuelvo a decir, personas como usted y yo, nos volveríamos locos, si se puede decir así. Caíamos en depresión. Quizás hasta nos pasaba por la mente quitarnos la vida. Esta semana pasada, a esta gente que acabamos de ver, quizás no perdieron hijos, pero lo que yo he escuchado, ha habido 4 fatalidades ya. ¿Qué me dicen de los incendios que hace un mes y medio pasaban por televisión en California? Toda una ciudad completamente quemada. Todo lo pierden. Completamente. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Yo no sé si usted está pasando por circunstancias difíciles en este momento. Quizás no de esta magnitud como lo de Harlingen, menos como la magnitud de ¿quién? De Job. O sea, son cosas inesperadas. Cualquier cosa puede pasar. Cosas que nos toman por sorpresa. Que dice, esto no va a pasar. Yo estoy seguro que la gente que salió de sus casas
ese jueves o miércoles cuando empezó a llover, jamás pensaron que no iban a poder regresar a su casa. Jamás se les ocurrió, no les pasó por la mente nada de eso. Ahora, ¿cómo reaccionamos cuando esto pasa, mis hermanos? Hay personas que tienen su relación con Dios, pero hay otras personas que no tienen una relación con Cristo. Las personas que no tienen una relación con Cristo, ¿verdad? Yo les aseguro que van a culpar a medio mundo. Incluso algunas van a culpar hasta a Dios. ¿Por qué? Porque están rebeldes con Él, por algo que haya pasado en sus vidas. Pero hay personas también, mis hermanos, fíjense, que sí tienen fe, tienen una relación con Dios, pero esa fe todavía no está así inquebrantable como la de Job. Está en proceso. Y aún así quizás les pasen dudas, que si realmente Dios está en control de todas las cosas. Hay incertidumbre. Cuando empiezan a dudar de que Dios, ¿verdad?, quizás no está en control de todo. ¿Por qué están pasando todas estas cosas? Entonces yo me he puesto a pensar y preguntarme lo siguiente: ¿qué sería algo peor que lo que le pasó a Job? Yo a veces pregunto, ¿qué sería? A menudo cuando vienen circunstancias difíciles en mi vida, ¿verdad? Pues llego a veces a compararla con Job. ¿Y saben por qué? Porque eso me da mucha paz, tranquilidad. Porque yo no he perdido a mi familia, yo no he perdido todo. Sí, estaré pasando por alguna dificultad, ¿verdad? Algo bien difícil. Y luego me comparo, ¿verdad?, con lo de Job. Por alguna razón Dios dejó esta historia ahí escrita para que la leyéramos. Ahora, no me vayan a malinterpretar, mis hermanos, nada sustituye una muerte de una persona. No tiene precio, ¿verdad? Y no estoy diciendo que hay personas que pues no hayan perdido a algún miembro de su familia. En lo que van 4 fatalidades. Entonces eso duele, eso sí se puede comparar como lo de Job, ¿okay? Pero podría ser peor para muchos de nosotros, porque muchas veces las dificultades, las circunstancias no llegan a ese punto, no llegan a lo que les pasó a estas personas vecinas en Harlingen, en San Benito, en Los Fresnos, mis hermanos. Es en ese momento que hay que hacer una pausa y decir: Señor, te damos gracias, Señor. Gracias. ¿Okay? Entonces, no hay que descartar el valor de las vidas de las personas, porque eso sí no tiene absolutamente precio. ¿Okay? Pero déjenme decirles que es duro recibir malas noticias. Es duro que de pronto ya no puedas regresar a tu casa. Es duro que alguien venga y te diga: hey, ¿sabes qué? Acaba de pasar esto, una llamada telefónica, esto y el otro, y se nos viene el mundo encima. Yo creo que a todos nos ha pasado, pero Dios quiere que aprendamos de todo esto. Ahora, les voy a pedir que abran sus Biblias en Job. Voy a leer algo para ustedes. Ustedes me pueden seguir en su traducción que tengan ahí. Pero me gustaría que abrieran sus Biblias en Job, en capítulo 1, en verso 12 al 18. Y síganme porque voy a leerlo en esta traducción. Nada más les quiero leer cómo le dan las noticias, ¿okay?, a Job en un solo día, en cuestiones de llegaba un mensajero y luego viene otro y luego otro. No había teléfonos, corrían para dar mensajes. Y dice así, verso 12: muy bien, contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, le está diciendo a Satanás, con la condición de que a él no le ponga la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Verso 13. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Verso 16. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: el fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. Verso 17. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y
Dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora yo vengo a contárselo. Verso 18. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron, solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Es como si recibiéramos llamadas telefónicas una después de la otra, ¿no? Está uno en el teléfono y están entrando llamadas. ¿Cómo reaccionamos a esto? ¿Qué es lo que hacemos, mis hermanos? Bueno, de ahí la fe inquebrantable de Job y que Dios nos quiere enseñar algo. Fíjense cómo responde aquí Job en los versos 20 al 22. Dice así, ustedes lo tienen en sus guías, dice: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración, dice. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Es por eso que es bueno tener fe, mis hermanos. Es bueno estar bien fincado, bien cimentado en lo que todo lo que Dios nos ha enseñado y ponerlo por obra. Y seguir aprendiendo más, que nos enseñe más y ponerlo en el corazón y seguir viviendo de acuerdo a lo que Él ya nos ha enseñado. Una y otra vez, sin falta, sin fallarle, peleando sí con la naturaleza pecaminosa todo el tiempo, pero si estamos llenos de su palabra, vamos a salir vencedores. Sea lo que sea lo que el mundo nos traiga, sean las pruebas que vengan, sean las tentaciones del enemigo, vamos a salir adelante. Con una fe firme, mis hermanos, podemos hacer bastantes cosas. Entonces, ¿cuál es la reacción de Job? Pues nos lo demuestra. Escriban esto. Lo primero que demuestra Job aquí, en este verso 20 y 22, es esto: humildad. Humildad a su máximo nivel ante Dios, completamente humillado delante de Él. Job reconoce que todo lo que tiene, ¿de dónde ha venido? Dice: ha venido de ti. Yo no lo hice, tú me lo has dado. Entonces, al perder todo, Él no se rebela contra Él. Él no se rebela contra Él. Dice que se dejó caer en el suelo. ¿En actitud de qué? De humildad, de adoración. Hay mucha gente que se rebela, le echa la culpa, se enoja con Él, con Dios, empieza a apuntar para todos lados: es tu culpa que pasó esto, por eso se metió el agua. La historia va más allá que eso, mis hermanos. La historia para cada uno de nosotros es que Dios quiere que tengamos fe en Él, que creamos en Él, que hagamos una pausa en lo que estamos haciendo, en nuestra rutina, y que nos volvamos completamente a Él. Son avisos que nos da el Señor. La otra cosa que demuestra Job aquí es esto: la aceptación. La aceptación. O sea, no está debatiendo con Dios. La aceptación de ¿qué? De que hay alguien soberano, que reina por sobre todas las cosas que tenemos y lo que hacemos. Observe lo que dice: el Señor ha dado, dice, y el Señor ¿qué? Ha quitado, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense, para llegar a decir eso. Esto, ¿sabe lo que muestra aquí? Nos está enseñando Dios que a través de Job es la comprensión, o sea, comprender más allá de lo que van las cosas, de por qué están pasando, ¿verdad? De que Dios en sí, mis hermanos, tiene el control absoluto por sobre todas las cosas que pasan bajo el cielo. Control absoluto. Y algunas cosas no las vamos a poder entender, porque algunas cosas es del secreto, se quedan para Dios, y otras nos las va a compartir. Pero eso no tiene nada que ver. La fe es lo que le interesa al Señor, inquebrantable. Y otra de las actitudes que mostró Job
después de que vinieron todos esos mensajeros, es esto, lo más importante. Lo que quiere Dios que aprendamos de esta historia, la fidelidad, la fe inquebrantable. Eso es lo que sostuvo, eso es lo que fortaleció a Job. Y Dios dice, yo quiero que tú también seas fortalecido de esta manera. Fidelidad en medio de la prueba que puede venir por sorpresa en cualquier momento. Entonces, a pesar, fíjense, de todo el sufrimiento, mensajero tras mensajero, es como si le agarrara a uno y ahí está el cuchillo, y luego viene otro y otro más, y viene otro y viene otro más, y para cerrar con broche de oro, sus hijos, lo que no tiene precio. Imagínense. Entonces, aún así, fíjense, no pecó, la Biblia lo dice, no lo digo yo, no culpó a Dios. Si lo hubiera hecho, hubiera sido una persona injusta, pero no dice que él era así, la Biblia dice que era íntegro, una persona justa, ¿verdad? Entonces su reacción, la forma en cómo actúa Job, ¿verdad? Nos dice que va a haber circunstancias en nuestra vida en que nos vamos a rascar la cabeza, no vamos a poder entenderlo todo, pero lo que nos pide el Señor es que reaccionemos de esta manera: humildad, aceptación y la fidelidad. Jamás perdamos la fe, por más duro que se vengan los problemas a nuestras vidas. Entonces este pasaje nos reta a mantener nuestra fe, fíjense, firme en quién, no en nosotros, no en lo que tenemos, en las cosas, las circunstancias que estén pasando, sino firme en Dios, no en los momentos difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos? Que la fe, mis hermanos, no depende de nuestras circunstancias externas, de lo que tenemos y todo eso, no. La fe depende de una relación con Dios. ¿Qué tan fuerte es nuestra relación con el Señor? ¿Y cómo puede ser fortificada esta fe? Pues leyendo la palabra de Dios. Si no levantamos la palabra de Dios, entonces ¿cómo esperamos estar fuertes en fe? Jóvenes están aquí, no esperen a que su papá o su mamá vengan con ellos y les abran la Biblia. Ustedes tienen que abrir la Biblia. Y lo digo a los jóvenes porque están creciendo en este momento. Porque los adultos, como quiera, bueno, ya tenemos una excusa, como quien dice. Ya llegamos a esa etapa, somos adultos. Ustedes están en transición. Y cómo transitan de la juventud a lo que es la vida adulta, ¿verdad? Todo depende de ustedes. Porque a nadie, mis hermanos, se le va a dar por toda la vida una cucharada y sigan comiendo. Tenemos que levantar la cuchara y tenemos que comer. La fe inquebrantable viene así. La fe viene por el escuchar. Y el mensaje que se escucha es el mensaje de Jesucristo. Si usted no lee acerca de Jesucristo, ¿cómo va a incrementar o fortalecer su vida espiritual? Lo físico, bueno, ya depende de usted, pero lo espiritual también. Acérquese al autor y perfeccionador de la fe para que usted pueda salir adelante en cualquier circunstancia. Entonces, ¿depende de qué? ¿De las circunstancias externas? No. ¿Me acerco a Dios solamente cuando realmente me llega el agua hasta el cuello? No. Que es bueno, pero acérquese a Dios cuando todo esté bien, color de rosa, como estaba Job haciéndolo. Íntegros. Así es. Entonces, hay que darle para adelante, mis hermanos. ¿Qué pruebas está usted enfrentando, mi hermano, mi hermana? En este momento, ¿verdad? Y que Dios le está diciendo, ojalá y respondas como Job. Ojalá que realmente caigas al suelo y digas, Señor, aquí estoy. Tú me lo has dado, tú me lo puedes quitar. Bendito sea tu nombre. ¿Cómo reaccionamos así? Se necesita una fe cultivada, alimentada, como hablé la semana pasada. Amén. Solamente así podemos salir adelante. Entonces ya vimos que una fe fuerte y quebrantable nos mantiene firmes, sea lo que venga, es la palabra de Dios. ¿Qué más aprendemos de Job? Número 2. Que la fe fuerte e inquebrantable puede cuestionar a Dios. Podemos hacer preguntas, mis hermanos. Hay personas que piensan, ay, no debes de cuestionar a Dios, pero ¿cómo? Pues siempre usted lo haga con respeto, no sea irrespetuoso. Entonces, ¿tiene algo de hacerle preguntas al Señor? No, absolutamente no. Job expresó su frustración
su inquietud, su falta de comprensión, lloró, ¿verdad? Se quejó, hizo preguntas difíciles a Dios. Esto no significa que haya fallado su fe. Eso no quiere decir que nuestra fe falla. Lo que Dios quiere es honestidad, mis hermanos. Sinceros. Platica con Él. Puede llorar. Puede frustrarse delante de Él. Eso no quiere decir que le quita su fe, su creer en Él. No. A Dios le agrada una persona que viene delante de Él con un corazón sincero, volcado completamente a Él. Es esencial para tener una relación apegada con el Señor, cuando uno puede ir con Él y Él nos recibe, mis hermanos. A veces pensamos que tener fe significa no dudar. Mis hermanos, ¿quién no ha dudado aquí? Todos hemos dudado alguna vez. Pero Dios puede manejar nuestra situación. Si vamos con Él y hacemos preguntas, mis hermanos, pues Él está listo para contestarnos. Así lo he dicho. Y nunca he dicho algo diferente. A veces que la gente dice, es que Dios no me contesta. Claro que contesta. A lo mejor no lo está escuchando porque no tiene el radio bien sintonizado. No lea la palabra de Dios. No sabe cuál voz le está hablando. Se oye mucho ruido. Le da vuelta hasta que ya agarra la estación que debe de ser. Pero ¿cómo usted afina eso? La palabra de Dios. Es que yo no escucho de Dios, pastor. No. ¿Qué puede hacer? No puede interpretar por Dios. Dios habla con sus hijos directamente. Y luego ya después viene y da confirmación con otros hijos más, con otros hermanos y hermanas. Pero la vida de Job, mis hermanos, nos enseña que a menudo, miren, no estamos conscientes de las muchas formas, las muchas maneras en que Dios obra en la vida de los creyentes, de sus hijos. No estamos conscientes completamente de cómo realmente obra Él, de qué maneras. Miren, leemos la historia de Job y nos suscita, o sea, nos invita, ¿verdad?, a hacer esta pregunta, mis hermanos. ¿Por qué suceden cosas malas a personas buenas, a gente buena? ¿Lo ha preguntado usted? ¿Por qué? ¿Por qué es que realmente le suceden cosas malas a gente buena? ¿Okay? Es buena pregunta. ¿Quién se ha hecho esa pregunta? Yo la he hecho. En términos generales, ¿por qué deja Dios que pasen estas cosas? ¿Verdad? Esa es la pregunta tradicional. O la otra es, ¿por qué a mí? Yo. ¿Ok? Es difícil responder a eso. Pero el verdadero creyente, el que tiene la fe inquebrantable, sabe que Dios está en control todo el tiempo. Quizás no lo pueda entender todo. Pero el que tiene fe inquebrantable, esto es lo que le va a ganar y va a hacer eco en su mente. Dios está en control de todo, Dios está en control. Y va a venir la duda, no, y pasan cosas, viene otro mensajero y no, Dios está en control. ¿Cómo cree qué cree que lo que le pasó a Job por la mente? Un mensajero, luego otro y otro, los echó al suelo. Es humano, también nosotros. Entonces, no importa lo que esté pasando, si tenemos una fe realmente inquebrantable, miren, nosotros podemos hacer preguntas. Así a lo mejor alguna duda por aquí o por allá, pero regresamos fuertes. Dios está en control. Dios está en control. No importa lo que esté pasando. O sea, nada de lo que pasa bajo la tierra es nada más al azar por sí, mis hermanos. Dios tiene un propósito para todo, ¿okay? Y Dios quiere usar estas tragedias, si se puede decir así, ¿para qué? Para sacar esa fe inquebrantable. Nos pone a prueba, ¿verdad? Cosas horribles no se las desea a nadie, como le pasó a Job. Entonces, a lo largo de la historia del libro de Job, vemos a un hombre, mis hermanos, que está luchando. Si usted lee los capítulos de Job, se lo dejo de tarea, va a ver a un hombre que está luchando con esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no encuentra respuesta, ¿verdad? ¿Por qué al sufrimiento? ¿Por qué de la angustia? ¿Por qué están pasando todas estas cosas? O sea, estaba confundido en medio de su fe inquebrantable. Iba y venía, salía y entraba, y así como a nosotros, mis hermanos, ¿okay? Y empieza a hacer muchas preguntas.
Pero nunca, nunca, en medio de tantas preguntas y queja y lloro por lo que le estaba pasando, nunca dejó de buscar a nuestro Señor. Nunca lo dejó de buscar, lo buscó. Él deseaba entender, aun cuando en medio de su lucha, ¿verdad? Mantuvo su integridad, mantuvo su rectitud para con el Señor. Nada lo hizo apartarse de su fe, aun cuando cuestionaba muchas cosas. Entonces hace bastantes preguntas acerca de su sufrimiento. Y a lo largo del libro de Job, usted va a encontrar que tiene sus momentos de quejas, tiene sus momentos de cuestionar a Dios. Y aquí hay algunos ejemplos, los voy a mencionar. Usted los tiene ahí. Job, capítulo 3, 11 al 12, mire lo que dice. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? Dice. ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran? Dice, y pechos que me amamantaran. En otras palabras, se estaba arrepintiendo, se puede decir, de la vida. ¿Okay? Job cuestionaba por qué nació nada más para sufrir. Eso es lo que estaba diciendo. Y luego después, en el verso 23, dice lo siguiente, dice, ¿para qué vivir en un camino incierto? Dice, donde Dios te cierra el paso. Aquí Job está diciendo que se siente atrapado en un callejón, si se puede decir, sin salida, como muchos de nosotros hemos estado. ¿Por qué está pasando esto? ¿Para qué entonces la vida? Está enfadado, está frustrado. Dice, así también nosotros. Muchas veces vivimos con incertidumbre. A veces no encontramos la salida. Nos cierra todas las puertas. ¿A dónde vamos? Se nos viene el mundo encima, si se puede decir así. No vemos salida. Eso es lo que estaba pasando con él. Dice, ¿para qué vivir en un camino incierto? Dice, donde Dios te cierra el paso. Y luego después dice en el verso 17, Job 7, 17 al 18, dice, ¿qué es el hombre a quien das tanta importancia? Dice, ¿qué tanta atención le concedes? Que cada mañana examinas y a toda hora lo pones a prueba. Es cierto. La vida es una prueba, mis hermanos, es un ensayo. Para cuando llegamos a la vida eterna, entonces ya no es un ensayo, ya la logramos. Estamos ahí en ese concierto, eso es real, como se puede decir así. Esta vida es un ensayo. Pero lo que vamos a estar haciendo allá arriba, que es adorar a Dios por siempre. Y Dios nos pone a prueba todos los días. Todas las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida es una decisión de adoración. O lo amamos o no lo amamos. O hacemos las cosas a como nosotros queremos, o hacemos las cosas a como ya nos ha dicho y está escrito en la palabra de Dios. Cada decisión es así. Y la vida está llena de decisiones. Y aquí, pues, se encontraba enfadado, ¿verdad? Dice, pues, ¿para qué tanta atención? Dice, siempre nos vas a poner a prueba, puro sufrir. Es una forma de ver las cosas, porque la veía así Job. No es que no tenía fe, es porque estaba completamente en un lugar oscuro en ese momento. Ustedes saben muy bien que cuando estamos en un lugar oscuro, a veces decimos y pensamos cosas que realmente no van, que cuando estamos completamente en la luz o que no está pasando nada. Y así nos pasa a nosotros. Y dice así en Job 10:3 y luego brincamos al 8 y 9. Miren, dice, ¿acaso está bien que me oprimas? Dice, que desprecies esta creación de tus manos y te pongas de parte de los impíos, o sea, parte de los malvados, los no creyentes, los incrédulos. Dice, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? O sea, está hablando de él. Si soy tuyo, ¿por qué me desechas? Y luego brinca al verso 8 y 9, dice, tus manos me hicieron y me formaron. Y luego dice, te vuelves y me destruyes. Acuérdate de cómo a barro me diste forma y al polvo me has de volver. Dice. No entiende. Trata de entender, pero no puede. Cuestiona a Dios. No se está complaciendo realmente en el dolor. Parece ser que está diciendo, ¿te complaces tú, Dios, en causarme dolor? Eso es lo que está diciendo. Dice, ¿para qué me creaste? Dice, si soy barro, dice.
y me estás mandando al polo, me estás destruyendo. Me has quitado mis hijos, mis posesiones, todo en un solo día. Y luego después termina aquí en el Job 14:13, dice, quisiera que me escondieras en el sepulcro, que me ocultaras mientras se aplaca tu enojo, dice, que te fijaras un plazo, dice, para acordarte de mí. Wow. Ahí puede uno ver la frustración. Aquí Job le está pidiendo a Dios, pues mejor ya deja que me muera. ¿Le ha pasado algo a usted así? A mí sí me ha pasado, donde yo le he dicho al Señor, Señor, yo no quiero vivir así. Mi esposa es testigo y él es testigo. Estaba frustrado por lo que estaba pasando. Dije yo, así no quiero vivir. ¿Para qué? No, esto no es vida. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? En ese momento de angustia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho preguntas similares? Y aquí está la lección para aprender, mis hermanos. No tiene nada de malo preguntarle al Señor siempre y cuando no le faltemos al respeto, mis hermanos. Así de sencillo. ¿Okay? ¿Significa algo malo que dudemos? No, todos vamos a dudar. Vivimos todavía aquí en este cuerpo con naturaleza pecaminosa. Tener fe no significa que no debemos de hacer preguntas. Podemos hacerle preguntas al Señor. Tener fe significa que no vamos a tener inquietudes. Claro que no, las vamos a tener. Pero el Dios al cual servimos desea con todo corazón esto que le preguntemos. Nos invita a que nos sinceremos con Él. Nos invita a que seamos honestos, que seamos sinceros con Él. ¿Por qué? Porque está listo para respondernos, nos quiere ayudar. Entonces aquí vemos que Job, en esa lucha profunda emocional y física que tenía, espiritual también, está tratando de entender por qué Dios está permitiendo que pasen todas estas cosas. Sin embargo, a lo largo del libro de Job, Dios responde, y siempre responde, ¿okay? Mostrando, déjame decirle que soberanía, que Él es el Rey de Reyes y que Él es el dueño de todo, mis hermanos, y que no hay nadie más sabio que Él. Y le podemos preguntar, pero si usted en casa, fíjense, busca cómo Dios le responde a Job después de tantas preguntas y quejas y lloriqueo, preguntas honestas, sinceras, Él le contesta. Y lo puede encontrar en el capítulo 38. Puede leer todo ese capítulo 38 y en sus Biblias va a decir, Dios le responde a Job. ¿Qué es lo que está pasando? Se los dejo de tarea, pero voy a leer un poquito acerca de esto. Abran sus Biblias en el capítulo 38 de Job, ¿okay? Para que vea cómo, ¿verdad?, le responde Dios a Job en medio de todo esto que está realmente pasando. Y miren, voy a leer, tiene el capítulo 38, tiene el verso 1 al 41, ¿okay? Pero voy a saltearme aquí, voy a empezar con los primeros versos hasta el 7 y 8. Ahora, la forma en que le responde Dios a Job no quiere decir, mis hermanos, que se está alzando el cuello, que puede hacerlo porque Él es Dios. No le está contestando con soberbia o con orgullo, que puede hacerlo porque Él es el Señor. Amén. Pero fíjense cómo le contesta de todas esas preguntas que acabamos de leer. Empieza así en el capítulo 38, verso 1. El Señor respondió a Job desde la tempestad. Le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo? Con palabras carentes de sentido. 1. Número 3, prepárate a hacerme frente, dice. Yo voy a interrogarte. Y tú me responderás, dice. Número 4, dice. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Me está haciendo esta pregunta. O sea, Job le hace preguntas y Dios le contesta con estas preguntas como desafiándolo y diciendo, ¿quién crees que soy? Y luego dice, dímelo, dice, si de veras sabes tanto, dice,
Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. Está hablando de la tierra, las bases de la tierra. Dice, ¿sobre qué están puestos sus cimientos? Está hablando de todo el planeta Tierra. ¿Y quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas? Dice, cuando éste brotó del vientre de la tierra. Está dándole a saber, dice, yo soy soberano. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no lo hago por placer. Vamos a regresar al principio, mis hermanos. ¿Qué es lo que está tratando de probar Dios aquí cuando escribe esta historia de Job? Le permite al enemigo hacer todo esto, menos no le quite la vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién está en control? ¿Quién es soberano? Es Él. Eso es lo que le está diciendo. Yo soy el que está en control de todo esto. ¿Okay? Y entonces pueden seguir leyendo. Pero no lo voy a leer todo, mis hermanos, y voy a leer otros versos. En el verso 25, ¿quién abre el canal para las lluvias torrenciales y da paso a la tormenta? Para regar regiones despobladas, desiertos donde nadie vive, para saciar la sed del yermo desolado y hacer que en él brote la hierba. ¿De qué vientre nace el hielo? Todas esas cosas, Dios es soberano, Él es el dueño de todo esto. Y termina en el verso 41 diciendo, ¿eres tú quien alimenta a los cuervos cuando sus crías claman a mí y andan sin rumbo y sin comida? Es una serie de preguntas, o sea, le está contestando, pero lo está interrogando y diciéndole, desafiándole, ¿verdad? Tú me estás haciendo todas estas preguntas, yo tengo respuestas para todas ellas, pero voy a responderte con unas preguntas, te voy a hacer un interrogatorio. Ahora dice usted, bueno, ¿y cómo aplicamos todo esto? ¿Cómo viene esto para nosotros, verdad? Bueno, déjenme decirles, mis hermanos, somos adultos aquí y pienso que muchos de nosotros somos hijos e hijas de Él. Y todos nosotros le hemos hecho preguntas al Señor, amén. Pero ahí en medio de usted, en esa solitud con el Señor, está preguntándole como Job, y déjeme decirle cómo le contesta. ¿Quién ha oído del Señor dentro de uno? Porque Él mora como espíritu que Él en cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído lo siguiente, algo parecido a esto? ¿Te acuerdas que te dije que hicieras aquello y no lo has hecho? Y se queda uno, se va con la cola entre las patas, como quien dice, ya me pescó. Por eso es que estoy permitiendo ciertas cosas, para llamarte la atención, para jalarte las orejas, para darte unas cuantas cachetaditas y que despiertes. Porque yo quiero desafiar tu fe. Estás estancado, si se puede decir así. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado? Pero ¿por qué está pasando? Y de pronto el Señor viene y dice, por esto y esto y esto y lo otro. ¡Puf! Culpables completamente. En este caso, Job no era culpable. No había pecado. Ah, sí, sus amigos, entre comillas, venían y duro, no, tienes que haber pecado. Pero no. Pero algunos de nosotros sí. Y algunas de las cosas que pasan, mis hermanos, es porque nosotros mismos las hemos creado. ¿Cierto? Y hay otras que no. Pero más tarde el Señor nos dice el por qué. Pero déjeme decirle, la misión que tiene Dios para cada uno de sus hijos es la siguiente: cambiar nuestro carácter, más a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y Él va a permitir todas las cosas que vengan sobre nuestra vida con tal de lograr eso. Porque una vez que usted y yo hemos aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador, es un casamiento, mis hermanos. No es como aquí, como nos casamos y como los casamientos de Hollywood, que en 3-6 meses ya se están divorciando. Cuando uno se entrega al Señor Jesucristo, déjeme, es de por vida. Sí, hay problemas en los matrimonios que se enojan, que por aquí o por allá discuten y eso y el otro, pero no hay divorcio. Así también con el Señor. A veces no entendemos por qué está pasando esto, por qué el otro. Job le estaba preguntando, nosotros también le preguntamos, pero nos contesta, ¿por qué? Porque seguimos casados con Él. Amén. Nosotros somos su novia, somos su esposa.
Él va a venir por nosotros. No nos ha dejado desolados completamente, mis hermanos. Claro que no. Entonces nosotros nos preguntamos muchas veces por esto y esto y Dios nos contesta. Nos dice, jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántas veces le han preguntado, Señor, ¿por qué no pude pasar el examen? El Señor le va a contestar. ¿Estudiaste lo suficiente o no? ¿Qué hiciste? ¿Dónde andabas? ¿Andabas de vago por ahí? ¿Y sabías que ibas a tener examen? ¿Y por qué no estudiaste? Ahí está. En inglés dice, I'm done. Ya no puedo preguntar. Y eso es lo que pasa. Así habla el Señor. Si usted es jovencito o jovencita, usted le pertenece al Señor porque se ha entregado a Él. No lo empieza a cuestionar. ¿Por qué me dieron un ticket? ¿Pero por qué? Pues, ¿qué tan rápido andaba en el carro, jovencito? Miren, yo he visto jóvenes de esta iglesia, y no voy a decir los nombres. Ahorita dice, voy al baño, ahorita vengo. Yo he visto jóvenes por aquí que me han pasado volados. Y no se dan cuenta que yo vengo a la iglesia. Y ese carro entra aquí como si fuera saliendo de la cueva de Batman, como quien... ¡Pum, pum! Dije, no lo puedo creer. Y sé quiénes son. Y los papás no lo saben. No me vengan a preguntar. Pregúntenle a sus hijos. Y algunos jóvenes de aquí se están riendo, lo estoy viendo. No voy a voltear a ver porque me voy a decir, está hablando de mí. ¿Por qué me dieron un ticket? Pues hable con Dios. ¿Por qué es que mi amigo o mi amiga ya no quiere ser mi amigo, ya no quiere ser mi amiga? Solamente Dios le puede decir. A lo mejor nunca fue su amigo o nunca fue su amiga. Nada más era amigo o amiga entre comillas. Es que mis padres no me dejan hacer esto, no me dejan hacer aquello. Déjenme decir, la Biblia dice que debemos de obedecer a nuestros padres. No debemos de desafiarlos. Entonces, ahí está la contestación de Dios. Si los padres no lo dejan hacer y sus padres pertenecen a Dios, es porque están viendo cosas que usted, jovencito, no puede ver, que ellos ya han recorrido por todo el millaje que tienen. Entonces, cuando usted va, ellos ya vienen de regreso. No es que le quieran hacer su vida miserable, mis jovencitos aquí, no. Es que ellos ya saben. Y más, si son reverentes a Dios, si tienen ese respeto. Entonces, ahí está la contestación, ¿verdad?, de Dios para ustedes. Cuando sus padres les digan, no pueden hacer eso, vayan, cierren la puerta y busquen en la palabra de Dios qué es lo que dice acerca de sus padres si ellos tienen temor a Dios. Hay que respetarlos, pero muchas veces no lo hacen. Mis hermanos, jovencitos, déjenme preguntarles otra vez, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia diariamente? ¿Cuántos? Ahora les voy a preguntar esto. ¿Cuántos de ustedes usan su teléfono diariamente y cuántas horas? Y luego después dicen, ¿por qué me pasan estas cosas? Hablen con Dios. Les va a hablar como le habló Job. Les va a interrogar. Y les va a decir, ¿has abierto la Biblia? Contéstenle. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué fallé el examen? ¿Por qué me dieron un ticket? ¿Cuándo fue la última vez que levantaste la Biblia? No tiene que ser 1 hora, mis jovencitos. 10 minutos, pero constantes. Y su vida va a cambiárselas Dios. El pastor no les va a cambiar su vida. El pastor de jóvenes no les va a cambiar su vida. Los padres no le van a cambiar su vida. El único que les va a cambiar su vida es Jesucristo. Pero tienen que ir con Él. Amén. Tienen que ir con Él. Nadie les va a dar, toma, aquí está Jesús. Mira lo que dice la palabra, te lo voy a leer. No son cucharadas, las cucharadas ya se terminaron. La transición está ahí. Ustedes están pasando de jóvenes a adultos, actúen como adultos, como lo que quieren ser muchas veces. Es que ya soy un adulto, es que ya puedo hacer esto. Pues sí, hágalo, pero también hágalo otro. Actúe como adulto en las otras cosas, las espirituales. Amén. Entonces, de ahí comienza todo. Padres de familia. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Por qué no los traen?
Todo comienza en la casa, todo comienza en el corazón. Uh-huh. Y ahí sí puede trabajar Dios. Amén. Entonces, esto es bien importante, mis hermanos. ¿Okay? Importantísimo. ¿Okay? Entonces, ¿qué preguntas o dudas tenemos con respecto a Dios? ¿Qué cosas debemos llevar con Dios para que Él nos conteste? Yo les aseguro que les va a contestar. Oh, sí. ¿Qué más aprendemos de Job? Número 3, que la fe fuerte e inquebrantable es recompensada. Y esto le va a llamar mucho la atención a todos, adultos y jóvenes, todos, a mí también. ¿Por qué? Porque eso es lo que más deseamos. Queremos el premio, queremos el dulce, queremos la recompensa, pero no queremos trabajar para eso. Y lo que nos busca Dios en nosotros es una palabra pequeñita que se llama F-E, fe. Es todo. Es lo que busca en nosotros, para que Él pueda trabajar en nosotros. Uh-huh. Yo quisiera que esta iglesia estuviera llena. Sí, muchos pastores también. Pero no todos quieren trabajar con Jesucristo. Yo trabajo con los que Dios me trae para trabajar con ellos. Uh-huh. Si me trae 5, con 5 voy a predicar. Si me trae 10, con 10 voy a predicar porque ya lo he hecho. Hubo un momento en que esta iglesia que la había formado el Señor, estaban viniendo como 5 o 6 personas, no aquí, en otro lado. Y dije yo, Señor, si no traes suficientes personas, y yo no voy a decir el número, entonces es tiempo de mejor dejarlo por la paz. Y alguien muy amigo mío que predicó aquí en esta iglesia, y su nombre se llama Antonio Chapa. Uh-huh. Y sigue siendo un amigo del alma para mí. Él fue el que dijo, Señor, si traes, no me acuerdo el número cuándo fue, pero fue que 30, mi esposa aquí, 30 personas, entonces quiere decir que quiere seguir con la obra. Pues déjenme decirles que contó él al final, ¿y saben cuántas personas eran? 30. Donde los domingos anteriores habían sido como unas 10 nada más. Pero todo se comienza con un pequeño. ¿Saben por qué? Por una fe pequeñita del tamaño de una semilla de mostaza. El que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Y prefiero tener una iglesia así como esta, tener un montón de gente que realmente no se les puede dar atención. Pero con los que trae el Señor aquí, con esos, me dice, con ellos trabaja. Gente hermosa, linda. Sé hermoso con ellos, sé lindo con ellos. Uh-huh. Pero Dios recompensa. Él puede ver en cada uno de nosotros qué tanto esfuerzo estamos poniendo para saber más de Él. Si quieren trabajar con Él. Jesús trabajaba con los que querían trabajar con Él. Él no andaba rogando ahí, sígueme. Uh-huh. Entonces, miren, cuando vienen las cosas malas, que quizás ustedes están pasando por ellas, yo también, déjenme decir, no dura para siempre, mis hermanos. Dios escribe un libro y abre otro. Después viene la bonanza. Pero no se comienza con mucho, se comienza con poco. Ahí es donde Dios nos pone a prueba. Si regresamos a la historia de Job, al final, mis hermanos, Job reconoce la sabiduría, la soberanía de Dios. Porque después de todo este interrogatorio que se los dejo de tarea, en el capítulo 38, del verso 1 hasta el 40 y tantos, mis hermanos, después viene la contestación de Job, después de todo ese interrogatorio, ¿verdad? O sea, de cómo le contesta a Dios. Y en Job 42, 1, 6, fíjense lo que dice Job. Entonces Job le respondió al Señor y le dijo, yo sé bien que todo lo puedes y que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Y luego dice, fíjense, yo fui ese atrevido que habló sin entender. Grandes son tus maravillas. Son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, dice, escucha mis palabras.
quiero preguntarte algo. Házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven, dice. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo de las cenizas. Es increíble cómo el Señor empieza a trabajar con el carácter de Job. Aunque no entendió todo, fíjense, completamente las razones por las cuales estaba sufriendo, ¿verdad? Él siguió confiando en Dios y lo podemos ver aquí, lo que está diciendo. Dijo, estás en control, tú puedes realizar cualquier cosa. Entonces Dios restauró, ¿qué? Su vida. Cuando Él contesta de esta forma, entonces Dios empieza a recompensar finalmente. Sí, las preguntas que me estaba haciendo es porque estaba en la oscuridad, estaba en lo más feo, en lo más profundo. Él permitió eso, pero ¿qué está tratando de sacar de Job? La fe inquebrantable, de que en ese momento no lo culpó y no siguió pecando, no se rebeló contra él, aún sin entender todo. Dice, yo había escuchado de ti, dice, pero ahora te puedo ver. Y después, en Job 42, 10 al 12, dice lo siguiente. Después de que Job rogó por sus amigos, fíjense, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. Después de haber pasado por tan terrible calamidad que el Señor le envió, Job recibió la visita de todos sus hermanos y hermanas y de sus amigos y conocidos de antes, y juntos disfrutaron de una gran comida en su casa. Ellos le dieron sus condolencias y lo consolaron por la familia que había perdido, y cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro, y el Señor bendijo a Job con mayores riquezas que las que tuvo al principio, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Ahora, usted diga, pues ¿para qué quiero todos esos animales? ¿Dónde lo voy a meter? Es que Dios puede bendecir de diferente forma. Y dice usted, bueno, he perdido mi trabajo, Dios le puede bendecir con otro y mejor. ¿Qué es lo que requiere de usted? La fe inquebrantable, mis hermanos. Y yo lo he perdido todo y no entiendo por qué están pasando las cosas. ¿Qué es lo que le está pidiendo Dios? Que cierre sus ojos y confíe en Él. Confíe en Él. Que quizás para nosotros es el fin del mundo, pero para Dios es el comienzo de un libro que quiere escribir en usted. Amén. Entonces hay que verlo de esa forma, mis hermanos. Entonces Dios desea bendecirnos y nos recuerda con esto que nunca nos abandona. Él jamás abandona a sus hijos. En medio de las pruebas los va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para cada dolor, cada sufrimiento para nosotros. Ahora nos vamos a ir adelantando hacia el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 5:10, y con esto vamos a sellar. Y dice así, fíjense, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, dice, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá, ¿y qué dice? Y establecerá. Amén. ¿Y qué es lo que requiere? Una palabra pequeña que se llama fe. ¿Y cómo la obtenemos? Levantando la palabra de Dios para todos, adultos, jóvenes. La palabra de Dios es la que nos va a ¿qué? Alimentar nuestra fe. El mensaje que se oye es el mensaje de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cuál es la lección en todo esto? Hay muchas lecciones, mis hermanos. Es que la fe, fíjense, que Dios quiere, nos llama a que confiemos en Él. Incluso cuando no entendamos completamente el plan de Él para nuestras vidas. Él quiere, yo quiero una fe que se puede decir ciega, si se puede decir así. Entonces, Él tiene un propósito para usted, para mí, ¿okay? Aún en medio del sufrimiento, si está pasando por dificultad, Él tiene algo para usted. Entonces, mis hermanos, yo les invito en esta mañana a que nos preguntemos, ¿dónde está nuestra fe en este momento de angustia que quizás usted esté pasando? ¿Dónde está su fe cuando realmente vienen los días en que nos sacuden? O sea, nos quitan de la rutina, de la comodidad.
nos jalan ese tapete, si se puede decir así, y nos desbalanceamos. ¿Dónde está nuestra fe cuando Dios permite que seamos sacudidos? No solamente usted puede reaccionar o contestar eso. Hay que elegir cómo reaccionó Job. Sí, hágale preguntas al Señor. Aun cuando no entienda todos los caminos, no tienen nada de malo, claro que no. Él nos sigue amando en medio de la incertidumbre que podemos tener. Y claro que nos invita a que vayamos con Él. Él nos va a sostener, Él nos va a restaurar, Él nos va a recompensar. Y todo lo que requiere, mis hermanos, es eso. Acuérdense, fíjense que la fe no es la garantía de una vida sin problemas. Voy a tener fe, ya se van a quitar todos los problemas. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La fe no es la garantía de una vida sin problemas, pero sí es una garantía de que cuando vengan los problemas, mis hermanos, no los vamos a enfrentar solos. Eso sí lo garantiza. Él va a estar con nosotros, a nuestro lado, y nunca nos va a dejar. Va a enfrentar los problemas con nosotros. Mi hermano, tal vez está atravesando por alguna prueba en este momento. Quizás esta prueba se ha extendido ya varias semanas, un mes, ese problema que tiene o varios problemas, o acaba de comenzar. Déjeme decirle que Dios está al tanto de eso y lo sabe, mis hermanos. Y quiere que haga esto, que en medio de todo lo que esté sucediendo en su vida, que diga esto: Dios está en control de las cosas. Dios está en control. Dios está en control. No está perdido todo. No, no lo está. Él tiene un plan. Un plan. Ya tengo hambre, ¿no? Tiene un plan para usted, mis hermanos. Ay, se me antojó el flan. Ahorita lo estoy saboreando aquí en mi boca. Pero a veces hasta Dios tiene sentido del humor, ¿no es cierto? Gracias, Señor, por eso. Confiemos en Él. Amén. Confiemos en Él, aunque no lo podamos comprender todo. Acompáñenme en oración. Yo sé que Dios ya les habló. Y a mí también, Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. El día de hoy te pido humildemente que me ayudes a confiar más en ti, Señor. Sabes que estoy pasando por dificultad, por dolor. No lo entiendo. No sé por qué la tardanza, no sé del porqué de todo esto. No sé por qué se vino esta tromba de agua y entró agua en mi casa y mis carros están arruinados, mi casa también. No entiendo el propósito, tu plan. Pero, Señor, sigo confiando en ti. Y quiero reafirmar mi fe. O quiero empezar contigo, Señor. Quiero que tú seas el autor y que me bautices, Señor, con ese espíritu tuyo. No quiero caminar solo en la vida, es por eso que vengo delante de ti, me entrego a ti. Dígale, Señor, el día de hoy entrego mi vida completamente a ti. Te recibo, te acepto, Señor Jesucristo, para que me des ese derecho de ser hijo tuyo, ser hija tuya. El día de hoy, Señor, te pido perdón. El día de hoy me arrepiento de todos mis pecados. De aquí en adelante quiero caminar contigo. Quiero sintonizar tu voz para que pueda escucharla. Quiero levantar la palabra de Dios y tener hambre de ella todo el tiempo. El día de hoy regreso a ti porque me he distanciado, me he desviado. Por el día de hoy regreso contigo para escuchar tu voz otra vez como la escuchaba antes, clara. Andar en tus caminos, Señor, en tus veredas, Señor. Quiero tener una fe inquebrantable y solamente tu palabra, Señor. Dame ese deseo, ese querer por abrir tu palabra, tu hermosa y santa palabra, Señor, para que me limpies, Señor, para que me sanes, Señor, para que me salves, Señor. Señor, quiero que seas el día de hoy el Señor de esas partes, áreas de mi vida que no te he dejado ser Señor. Quiero que seas el Señor de mi vida completamente, no nada más parcialmente. Quiero entregarte todo mi corazón. Corrígeme donde tenga que ser corregido. Mejora donde tenga que mejorar, Señor. Ayúdame. Y te pido todo esto en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. ¿Dónde venden buen flan por aquí?